Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte del top 10 sobre la realeza y la nobleza homosexual o bisexual. Los personajes aquí mostrados son los que no consiguieron entrar en el anterior top, pero están ordenados como siempre por el número de menciones que recibieron por vuestra parte. Espero que os guste esta segunda parte tanto como la primera. Enrique III de Francia se casó en el año 1575 con la reina Luisa de Lorena-Piémont y se dice que realmente admiraba la belleza de su esposa, convirtiéndose ésta en un verdadero maniquí andante, debido a que a Enrique le gustaba elegir sus atuendos. Incluso se dice que él mismo la peinaba, convirtiéndose en su modista y peluquero personal. Enrique es considerado como todo un conquistador. Él estuvo relacionado con distintas mujeres durante toda su vida, siendo especialmente conocidos los romances que mantuvo con diferentes damas, como por ejemplo la princesa María de Cleves, René de Rieu, Verónica Franco o Luis de la Verodier. Pero el monarca también es visto como un hombre afeminado y estéril, que nunca llegó a tener hijos ni con sus amantes ni con su esposa. Incluso algunos llegaron a decir que era hermafrodita. Los rumores de su bisexualidad se empiezan a extender por Francia, con motivo de la circulación de una serie de panfletos que hablaban de la vida íntima del monarca, asegurando que éste prefiere la compañía masculina que la femenina en la intimidad, aunque sabía valorar la belleza de las mujeres. Se sabe que a Enrique le gustaba vestirse como una mujer en algunas ocasiones, ya sea por diversión o por gusto propio. También hay constancia de que el monarca siempre estaba rodeado de un grupo conocido como los Mignons, que eran jovencitos de exquisita belleza y elegancia pertenecientes a la nobleza francesa, los cuales acompañaban a diario al monarca. Incluso también se vestían y se maquillaban como mujeres en ciertas ocasiones, participando en lujosas fiestas y en bacanales. Aparte de que el monarca organizaba concursos de belleza entre los Mignons, premiando a los mejores vestidos, a los que tenían una mejor peluca o a los mejor maquillados. Pero todo esto ocasionaba que los Mignons se acabasen enfrentando entre sí por las atenciones del rey, protagonizando monumentales discusiones ante la corte francesa. Enrique acabaría siendo asesinado en el año 1589, acabando así con él la dinastía Valois para dar paso a la dinastía Borbón. Federico II de Prusia se casó en el año 1733 con la reina Isabel Cristina de Brunswick-Bevern, pero aquel matrimonio sería infeliz, tanto que no llegaron a tener hijos en común y ambos cónyuges harían su vida por separado, coincidiendo tan solo en algunos actos oficiales o en las reuniones familiares. Se sabe que a Federico no le gustaban para nada las mujeres, incluso sería considerado como misógino, debido a que tiene una mala opinión sobre ellas. El primero en extender los rumores sobre su homosexualidad sería el escritor francés Voltaire, con quien mantuvo una amistad por algunos años. Incluso este estuvo viviendo en la corte prusiana por algún tiempo. El escritor hablaría abiertamente sobre la vida privada del monarca prusiano, asegurando que como éste era impotente por culpa de una intervención realizada por un médico judío, practicaba la sodomía con sus pajes y con los cadetes prusianos, sintiendo debilidad por los hombres jóvenes de notable belleza y de cuerpo bien formado. Según se cree, Federico experimentó sus primeras relaciones con hombres cuando era príncipe heredero de Prusia, y su primer amor pudo ser su paje, Peter Karl Christoph von Kitz. Pero ante la relación tan estrecha que surgió entre ambos, el padre de Federico, el rey Federico Guillermo I,
les separó, enviando al paje lejos del príncipe. Tras vivir esta pérdida amorosa, Federico mantuvo un romance con un oficial prusiano llamado Hans Hermann von Katte, el cual era 8 años mayor que él. Entre ambos pronto surge una amistad muy especial. Incluso se sabe que Federico llegó a admirar mucho a Hans, considerándole un hombre muy culto y un músico talentoso. Cuando el príncipe tenía 18 años de edad, este mantuvo una gran discusión con su padre, el rey Federico Guillermo I, así que ambos amantes idearon la manera de fugarse juntos y empezar de cero en Inglaterra. Pero la pareja pronto sería descubierta por las autoridades prusianas cuando habían iniciado su fuga y serían acusados de traición por el propio rey Federico Guillermo I, el cual condenó a muerte al oficial y obligaría a su hijo a presenciar cómo su amante era decapitado. Pero Federico sufrió un desmayo instantes antes de que el hacha le cortase la cabeza a Hans. Luis Víctor de Austria nunca se casó ni aceptó ningún compromiso matrimonial, ya que no mostraba ningún interés hacia las mujeres, y todo el mundo sabía de su homosexualidad, que nunca intentó ocultar y que era un secreto a voces. El archiduque sería descrito como un hombre un tanto peculiar y afeminado, que no era aceptado del todo por su familia, aunque sería uno de los hijos favoritos de su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera. Luis Víctor se vería envuelto en distintos escándalos sexuales que serían ocultados por la corona imperial austriaca, debido a que su hermano, el emperador Francisco José I de Austria, mantenía vigilados a distintos familiares suyos para evitar que saliesen a la luz sus escándalos y que éstos pudiesen afectar a la corona imperial. El archiduque pronto sería conocido por su vida libertina y por su gusto por el travestismo, siendo bastante habitual el verle por las calles de Viena o en diferentes clubes nocturnos buscando hermosos jovencitos con los que poder intimar. Luis Víctor también solía visitar con bastante frecuencia las saunas, donde mantenía relaciones con otros hombres, hasta que un día, mientras se encontraba en el baño central de Viena, fue descubierto manteniendo relaciones con un menor de edad, siendo así abofeteado por otro bañista que se encontraba en dicha sauna. Aquel escándalo provocó que su hermano, el emperador Francisco José, decidiese desterrar al archiduque de la corte austriaca, enviándole así al palacio de Klesheim, donde viviría prácticamente aislado del mundo que le rodeaba, además de que tan solo tendría criadas y no tendría ni un solo sirviente masculino, siendo continuamente vigilado por estas mujeres hasta que falleció en el año 1919, a los 76 años de edad. Luis Fernando de Orleans sería hijo de la infanta española Eulalia de Borbón y primo hermano del rey Alfonso XIII de España, pero su presencia se volvería bastante incómoda para la corona española. Este infante es descrito como un hombre poco agraciado, excéntrico y afeminado, que había heredado la simpatía y parte del carisma de su abuela, la reina Isabel II de España. Luis Fernando tuvo una infancia complicada, creciendo bajo la ausencia de unos padres que nunca prestaron demasiada atención a su crianza. Incluso nunca llegaría a mantener una buena relación con su madre, la infanta Eulalia, quien prácticamente le ignoró en muchas ocasiones. Este infante se convirtió en un joven que buscaba incansablemente la felicidad y el dinero. Por esta razón, se acabaría viendo envuelto en el tráfico de drogas y en distintos escándalos. Incluso solía participar en bacanales homosexuales y nunca escondió su orientación sexual, además de que fue un actor frustrado, ya que realmente él hubiese deseado dedicarse al mundo de la actuación. Pese a mantener una relación de amistad bastante estrecha con su primo, el rey Alfonso XIII, el monarca decidió quitarle todos los honores cuando el infante se vio involucrado en la ciudad de París en un gran escándalo,
cuando un marinero con el que había intimado apareció muerto en extrañas circunstancias, tras haber pasado una noche demasiado alocada junto a él. Pese a no esconder nunca su homosexualidad, Luis Fernando se acabaría casando solo por dinero con Marie Constance Charlotte C., una anciana y rica millonaria francesa, siendo este casamiento otro gran escándalo. El infante acabaría derrochando la gran fortuna de su esposa, y cuando el matrimonio se arruinó, él la abandonó, volviendo a su vida de soltero, hasta que finalmente falleció a los 57 años de edad, a causa de las complicaciones que le causó una operación para extirparle el cáncer que padecía en los testículos. Fernando I de Bulgaria se casaría en 2 ocasiones. En el año 1893 se casó con la princesa María Luisa de Borbón-Parma, con quien llegó a tener 4 hijos, y en el año 1908 se casó con la zarina Leonor de Rus-Kostritz, pero con esta no tuvo hijos. Incluso se duda si su matrimonio se llegó a consumar. Se sabe que cuando Fernando enviudó de su primera mujer, decidió buscar una segunda esposa para que ésta representase el papel de consorte y criase a los hijos del monarca, pero no tenía intención alguna de intimar con su nueva esposa, así que es muy posible de que le hubiesen avisado a la zarina Leonor de los gustos sexuales de su marido y de lo que se esperaba de ella antes de celebrarse su enlace. Es más, se sabe que el propio zar pidió dormir en camas separadas cuando tenían que compartir la misma habitación, y nunca se mostraría cercano con su segunda esposa. La homosexualidad de Fernando pronto sería un secreto a voces. Él solía veranear en la isla de Capri, conocida por ser un lugar de reunión de la alta clase homosexual. También le gustaba rodearse de jovencitos hermosos con los que se mostraba muy cercano y cariñoso. El zar siempre dedicaba mucho tiempo a sus favoritos y se solía encaprichar fácilmente de cualquier joven que le pareciese atractivo, llegando a escaparse de sus funciones solo para pasar el rato con su favorito de turno. Incluso se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial se tenían que discutir unos asuntos de suma importancia, y cuando buscaron al zar, éste se había escapado al campo junto a un jovencito al cual acababa de conocer. Fernando se acabaría viendo obligado a abdicar en el año 1918 por los estragos de la guerra y por la presión del pueblo búlgaro, terminando sus días en el exilio. Alejandro Magno pasó a la historia por ser uno de los mayores conquistadores y estrategas de la historia, pero también por su vida privada, pese a que las diferentes versiones que existen sobre su sexualidad son un tanto contradictorias, ya que pese a ser bisexual, hay veces que se duda si sentía más interés hacia los hombres o hacia las mujeres. Se sabe que cuando Alejandro era muy joven, él no mostraba mucho interés por las mujeres, así que su madre, la reina Olimpia, por miedo a que su hijo decidiese solo buscar compañía masculina, le presentó una concubina de exquisita belleza, conocida como Campaspe, perdiendo con ella la virginidad. Alejandro siempre solía estar rodeado de hombres, especialmente de sus soldados, y rara vez frecuentaba la compañía de mujeres, pero cuando se encontró realizando sus campañas militares por Asia, conoció a Barsine, una princesa persa que había sido capturada en Damasco y que llamaría rápidamente su atención por ser muy culta y hermosa, teniendo junto a esta un niño llamado Heracles. Alejandro se llegaría a casar con varias mujeres a lo largo de su vida. Su primera esposa fue Roxana, una princesa persa que sería considerada como la mujer más bella de Asia, manteniendo con esta un matrimonio intenso y lleno de pasión, del que nacería un hijo llamado Alejandro IV. El monarca se acabaría casando con 2 princesas persas más,
Barsine, Estatira y Parisátide, de las cuales hay muy poca información. Alejandro también vivió grandes romances con varios hombres. Su gran amor sería Hefestión, un amigo de la infancia que se convirtió en su inseparable compañero durante las campañas militares. Incluso el monarca sufrió muchísimo cuando Hefestión murió, arrojándose sobre su cuerpo para llorar sin parar por un día entero. Además de que pasaría días sin comer por el profundo dolor que sentía. Otro de sus favoritos masculinos sería Bagoas, un joven eunuco de exquisita belleza por el que sintió una gran atracción y deseo. Pero según algunas versiones, este eunuco se aprovechó de la pasión que sentía el monarca hacia él y se convirtió en un hombre muy poderoso hasta la muerte de Alejandro, el cual falleció a los 32 años de edad. Juan Gastón de Medici se casó en el año 1694 con la duquesa Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo, pero este matrimonio sería muy infeliz y estaría condenado al fracaso ante las diferencias y las disputas que surgieron entre los cónyuges, viviendo por separado durante casi todo su matrimonio. Incluso su mujer se negaría a instalarse en la corte de los grandes duques de Toscana, asegurando que su marido era impotente. Juan Gastón sería descrito como un ser un tanto grotesco y de malos modales que convivía en sus habitaciones privadas con sus numerosos perros, con un burro, bufones y hasta con un oso, además de que hacía mucha vida en su propia cama, donde solía comer y beber en exceso, además de defecar y vomitar en ella. Aparte de que el gobernante se negaba a que le cambiasen las sábanas o limpiasen su habitación, habiendo en la estancia un olor nauseabundo. El gran duque no mostró interés hacia las mujeres y prefiere la compañía masculina, especialmente por un grupo de jovencitos que serían conocidos como ruspantis, que campaban a sus anchas por la corte florentina. Las fiestas privadas del gobernante serían organizadas por Giuliano Dami, que será ayudante de cámara del gran duque y su favorito. Este se encarga en buscar a los jóvenes más hermosos y atractivos, acabando aquellas fiestas en grandes bacanales. Se sabe que Juan Gastón era masoquista. A él le gustaba ser insultado y extorsionado por los ruspantis o por su favorito de turno. Incluso uno de sus fetiches era que sus amantes le robasen sus joyas y que éstas fuesen vendidas a los mercaderes florentinos, gastando después grandes sumas de dinero para recuperarlas. Juan Gastón acabaría falleciendo en el año 1737 y como este no había tenido hijos, la dinastía Medici acabaría llegando a su fin con él y con su hermana, la princesa Ana María Luisa, siendo ambos los últimos Medici de la dinastía. Heliogábalo se llegó a casar con varias mujeres, aunque con una de ellas se casaría en 2 ocasiones distintas. Su primera esposa fue Julia Cornelia Paula, de la cual se acabaría divorciando. En segundas nupcias se casó con Julia Aquilia Severa, de quien también se acabaría divorciando. En terceras nupcias se casó con Ania Aurelia Faustina, de quien también se acabaría divorciando para volver a casarse con su segunda esposa, Julia Aquilia Severa. Según se cuenta, el verdadero amor de Heliogábalo fue Hierocles, un esclavo de la región de Caria que era conductor de carros. El emperador llegaría a estar realmente enamorado de este hombre y le encantaba que en público se dirigiesen a él como la amante, la esposa y la reina de Hierocles. Heliogábalo también tuvo otros amantes masculinos, como su chambelán eunuco Eurelio Zótico,
con quien se dice que se llegaría a casar en una ceremonia pública celebrada en la ciudad de Roma. La vida privada del emperador es un tanto discutida, debido a que hay distintas versiones sobre su vida íntima, y algunas de ellas pueden ser fruto de los rumores que extendieron sus opositores. Según algunas versiones, al emperador le gustaba pasearse por los burdeles vestido y maquillado como una mujer, entregando así su cuerpo como si fuese una meretriz más. También se dice que ofreció grandísimas cantidades de dinero a distintos médicos para que le extirpasen sus partes masculinas y le reconstruyesen una vagina. Pero esto es bastante discutido por diferentes historiadores. Sus escándalos amorosos, su excentricidad y su rechazo hacia las antiguas creencias romanas provocaron que finalmente el emperador cayese en desgracia y que acabase siendo asesinado cuando tan solo tenía 18 años de edad. Luis XIII de Francia se casó en el año 1615 con la reina Ana de Austria, pero su matrimonio estaría condenado a ser muy infeliz. Ambos serían casados cuando tan solo tenían 14 años de edad, y la consumación matrimonial sería una experiencia bastante traumática para el pequeño monarca, el cual intentaba evitar la presencia de su esposa, además de verla como una gran enemiga. Según se cree, Luis XIII pudo haber sentido más atracción hacia los hombres que hacia las mujeres. Él llegaría a tener distintos favoritos a lo largo de su vida, como por ejemplo Charles de Luynes, pero pese a no existir ninguna evidencia de que mantuviesen una relación sexual, se sabe que mantuvieron una conexión emocional muy especial. También tuvo otros favoritos, como Claude de Vaubois Saint-Simon o Henry de Saint-Marc, que sería uno de sus últimos favoritos y con el que más sufrió, ya que dicho marqués se encontraba detrás de una conspiración en contra de la corona francesa, siendo por ello decapitado. Existe una anécdota sobre la relación entre Luis XIII y el marqués de Saint-Marc. En una ocasión, ambos se encontraban realizando un viaje oficial y el monarca le pidió a su acompañante de que se cambiase de ropajes, presentándose el marqués en las habitaciones privadas del gobernante vestido con un vestido de novia, a lo que Luis XIII exclamó: «¡A la cama! ¡A la cama!», pasando así ambos juntos la noche en la cama del rey. Se sabe que Luis XIII se dejó manipular por sus favoritos, siendo un hombre débil ante ellos. También se le conocen algunos amores femeninos, como por ejemplo con las nobles Marie de Hautefort y Louise de Lafayette, pero se cree que lo suyo solo fueron amores platónicos y que el monarca las paseaba por la corte como sus amantes, solo para callar las habladurías que existían sobre su vida privada. Luis tuvo 2 hijos con su esposa Ana de Austria, el rey Sol Luis XIV de Francia y el duque Felipe I de Orleans, el cual es comparado en muchas ocasiones con su padre, debido a que éste también fue homosexual, pero a diferencia de su progenitor, nunca escondió su orientación sexual. Eduardo II de Inglaterra se casó en el año 1308 con la reina Isabel de Francia, más conocida como la Loba de Francia, manteniendo junto a esta un matrimonio infeliz y bastante conflictivo. Para el momento de su casamiento, el monarca ya mantenía una relación con uno de sus escuderos, Piers Gaveston, quien sería supuestamente su primer amor. Pese a que su esposa Isabel era considerada como una mujer muy hermosa, Eduardo II prefería pasar las noches en compañía de su favorito. Incluso se dice que el monarca le regaló la joya de su esposa a su amante, luciéndolas así Gaveston en público y ante la corte inglesa, algo que sería muy humillante para la reina Isabel.
Eduardo gastaría muchísimo dinero en su favorito, tanto que las arcas reales se empezarían a agotar rápidamente, además de que estaría completamente dominado por este. Pero ante la presión que ejercieron los altos señores ingleses y su esposa, el monarca se vio obligado a expulsar a Gaveston de la corte, pero aquel exilio duraría poco. El regreso de Gaveston provocó una guerra civil que acabaría con la ejecución del favorito real, algo que hizo enfurecer mucho al monarca, pero finalmente acabaría perdonando a la nobleza rebelde. Tras esta pérdida, Eduardo II inició un romance con Hugo de Spencer el joven, quien ocuparía rápidamente el puesto que había dejado Gaveston y empezó a vivir rodeado de lujos, algo que provocó que de nuevo la nobleza se mostrase muy descontenta ante la situación. Finalmente, su esposa Isabel se acabaría levantando en su contra y rápidamente obtuvo el apoyo de distintas casas nobles inglesas que se oponían tanto a la figura del rey como a la de su favorito. Hugo de Spencer el joven acabaría siendo capturado y teniendo una terrible ejecución. En cambio, Eduardo II sería encerrado en distintos castillos hasta que falleció en su celda en el año 1326 a causa de su mala salud, aunque no tardaron mucho en extenderse distintos rumores que decían que el monarca había conseguido huir y que vivió por algunos años bajo una identidad falsa. Pero otra versión sugiere que fue asesinado por orden de su esposa Isabel y del amante de esta, el caballero Roger Mortimer. Otra versión dice de que el monarca falleció a causa de que le introdujeron en el recto un hierro rojo vivo, siendo esta una venganza por parte de su humillada esposa. Pero esta última versión es la menos aceptada por los historiadores y solo es considerada como una leyenda que envuelve a la figura de Eduardo II de Inglaterra. Bueno amigos, llegamos al final de esta segunda parte sobre la realeza y la nobleza homosexual o bisexual. Espero que os haya gustado tanto como la primera parte. Este top ha sido realizado para celebrar que el canal ya ha subido más de 1150 vídeos y para poder daros las gracias por seguir a Biopic Channel. Os agradezco mucho de que vayáis viendo los vídeos, ya que yo vivo de esto y trabajo muy duramente para crear contenido prácticamente a diario, siendo en muchas ocasiones un trabajo un tanto agotador. Gracias por valorar lo que hago y por permanecer a mi lado durante todo este tiempo, viendo los vídeos que os voy creando. Os lo agradezco de corazón. Mil gracias por todo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.